23 minutos para llegar a las 8 de la mañana. Todos los jueves abrimos un tiempo dedicado al medio ambiente junto a Miguel Ángel Sánchez. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Parece que el otoño se retrasa, al menos los días siguen siendo luminosos y cálidos y más calor que parece que vamos a tener el fin de semana, aunque ya las noches son largas y frescas. ¿Cómo tomas tú el pulso al otoño, Miguel Ángel? ¿Cómo vas notando su intensidad? Bueno, básicamente por las horas de madrugada, ¿no? Las mañanas, ahora que está amaneciendo, que ya se ve la aurora, cómo amanece cada día más tarde, el frío de por la mañana, y sobre todo yo siempre me ha gustado mucho desde mi ventana, desde Talavera, ver la Sierra de San Vicente y ver cómo los robles melojos van cambiando el color, ¿no? Es un árbol de hoja caduca. Los bosques de la Sierra de San Vicente empiezan a cambiar imperceptiblemente de tono, de color, y todavía parece que están en verano, ¿no? Entonces creo que todavía nos quedan unos cuantos días para que el otoño se asiente definitivamente entre nosotros. Sí, eso parece. Bueno, hoy vamos a hablar de las 4 especies de águilas que tenemos en España y que están representadas en Castilla-La Mancha. Otro día hablaremos más despacio de cada una de ellas, pero hoy vamos a empezar a conocer a esta familia. ¿Qué es un águila? Lo primero de todo. Bueno, un águila es una rapaz que es prácticamente conocida por todos. Hemos hablado en otros programas de otras especies, hemos hablado del águila pescadora ya, hemos hablado también de los milanos. Las águilas se distinguen fundamentalmente porque bueno, tienen hasta los tarsos, es decir, hasta las patas prácticamente emplumadas. El águila es grande, más fuerte, más poderosa, tiene una cabeza, si excluimos al águila culebrera, que hablaremos de ella otro día, una gran cabeza, es decir, es cazadora, son especies que, bueno, que cuando la vemos en el cielo tienen una presencia imponente. Y en Castilla-La Mancha, en España, tenemos, en Castilla-La Mancha, mejor dicho, tenemos las 4 especies que tenemos en España, ¿no? Tenemos el águila imperial, el águila real, el águila perdicera y el águila calzada, ¿no? Que son las 4 grandes rapaces que tenemos dentro de la península ibérica, dentro de España. ¿Cómo se puede distinguir cada una de ellas? Bueno, fundamentalmente yo las distingo en vuelo, y puede ser bien por el reclamo, por el canto que tienen, pero fundamentalmente es por el plumaje, ¿no? Por la disposición del plumaje inferior, por así decirlo. Cuando la ves volando, la silueta, normalmente el águila imperial y el águila real son rapaces muy grandes y con las alas como tablas prácticamente. El águila imperial tiene los hombros blancos, con lo que es muy llamativa, e incluso la parte de atrás de la nuca cuando le da el sol tiene un color blanco. Ayer veía una aquí en el entorno de Talavera y era muy llamativa y era impresionante. El águila real es algo más grande, también se distinguen por el ecosistema donde está. El águila real tiene la cabeza más dorada y es un poco más grande y más como más fuerte, ¿no? Y luego las otras dos, la perdicera, que hablaremos de ella otro día más despacio, es mucho más escasa en nuestro territorio, está más sobre todo en la zona de los Cantiles, más de la zona Albacete, Cuenca y demás. Bueno, pues se la distingue porque es una rapaz muy poderosa, de colores, con un barreado muy, muy intenso. Y el águila calzada es la más abundante de todas, la podemos ver en los sotos fluviales, en los bosques de encinas, y es más pequeñita, tiene 2 fases, dos plumajes, ¿no? Y bueno, pues así se las va identificando, ¿no? También, como digo, fundamentalmente por el ecosistema en el que se encuentran. Bueno, ¿por el sonido serías capaz de identificarlas? Por el sonido, fundamentalmente, la que me llama más la atención es el águila imperial, ¿no? Porque tiene un ladrido que es bastante llamativo, ¿no? Estás paseando y escuchas pues esto en el cielo, sobre todo en las paradas nupciales a partir de diciembre, enero, y ves que levantas la cabeza al cielo y ves que están allí. Normalmente suelen ser bastante discretas. El águila real también va piando cuando la ves desde una cresta cuarcítica a la zona de caza, a lo mejor hace algún sonido, pero suelen ser bastante discretas normalmente todas las águilas. Este segundo es muy diferente, al primero, el águila real del águila imperial. Sí, son muy diferentes. Normalmente en Castilla-La Mancha no suelen compartir territorio. El águila real suele estar más alto normalmente, suele estar en aproximadamente, por ejemplo, en las serranías, en la zona de Cuenca, Guadalajara, algunas zonas también de los Montes de Toledo, la parte alta. El águila imperial está más bajo, está más en los valles, aunque la presión humana le ha obligado a subir más arriba, pero es más de llanura, ¿no? Entonces, cada uno ocupa un ecosistema diferente, un nicho ecológico, aunque realmente algunas veces coinciden. Y estás viendo una y al rato ves pasar a la otra porque van a los territorios de caza. Normalmente suelen alimentarse en territorios no muy lejanos.
Y bueno, pues por el sonido, muchas veces por el canto puedes decir, anda, mira, está llegando, porque normalmente al oírlo levantas la cabeza al cielo y dices, ahí está el águila. Esta es la tercera, la perdicera. La perdicera, sí, la perdicera. Ahí se escucha. Esta criaba es muy escasa, quizás sea de las 3 que tenemos en Castilla-La Mancha la más escasa y la que tiene una distribución mundial más reducida, más mediterránea. Y bueno, pues su nombre no le ha venido demasiado bien. Claro. Se alimenta igual que las otras, de pequeños mamíferos, conejos, zorros, es decir, que es un superpredador y sobre todo mantiene un equilibrio de la cadena trófica importante, pero ha sufrido una reducción importante y muchas de las parejas que yo conocía, por ejemplo, en los ríos que bajan hacia el Tajo Medio o el propio Tajo, pues han ido desapareciendo en los últimos años y la verdad es que quizás sea la especie, hablaremos un día más despacio de ella, del águila perdicera, sobre la que haya que incidir en conservación más profundamente, porque el resto, la águila real se mantiene estable y la águila imperial, que es una especie que solamente tenemos en la península ibérica, en todo el mundo, la rapaz más escasa hace un par de décadas en todo el mundo, más en peligro crítico de extinción, hemos conseguido que se recupere y ahora mismo su número de parejas es no muy alto, pero sí por lo menos prometedor de cara a su conservación de cara al futuro. ¿Cuáles son sus mayores amenazas? Bueno, las mayores amenazas fundamentalmente son la destrucción de su hábitat, es decir, normalmente, como decía antes, el águila imperial estuvo a punto de desaparecer fundamentalmente por caza ilegal, por la misomatosis cuando atacó tanto a las poblaciones de conejo en los años 60-70. Normalmente suelen ser, también las afecta el veneno, es decir, veneno que se pone de forma indiscriminada, malos usos o usos criminales que se hacen y se ponen porque el águila real algunas veces también es carroñera y se alimenta de ellos, el águila imperial, perdón, carroñera se alimenta de ellos, pero fundamentalmente es alteraciones del hábitat, molestias y algunas veces también la caza ilegal, ¿no? que afecta a determinados ejemplares, ¿no? En Castilla-La Mancha, como digo, tenemos unas buenas poblaciones, están relativamente bien conservadas, están bien protegidas por los espacios naturales que tenemos. Y bueno, Castilla-La Mancha, lo que ahora es Castilla-La Mancha, lo que antes era gran parte de Castilla la Nueva, ha sido siempre el reducto donde gran parte de estas especies se han mantenido en la península ibérica, ¿no? El águila imperial se ha expandido al resto de España, por ejemplo, por las poblaciones tan buenas que teníamos tanto en el Valle del Guadiana como en el Valle del Tajo, fundamentalmente de águila imperial. No somos una especie de gran reserva natural junto con Extremadura y parte de Andalucía y deberíamos seguir siéndolo, ¿no? Como digo, buenas prácticas en el campo, control de caza ilegal, venenos que desaparezcan ya de una vez por todas, tendidos eléctricos que estén todos protegidos para que se eviten electrocuciones y bueno, tendremos estas auténticas joyas naturales por muchos años en nuestros cielos. Ya finalmente, Miguel Ángel, ¿alguna anécdota con estas águilas? Bueno, anécdotas muchas, ¿no? Es decir, muchas porque es muy llamativo cuando entras en sus territorios, ¿no? Entras en sus territorios, cuando están criando no me gusta nunca ir a ver águilas y verlas en sus territorios, pero cuando entras de forma no conoces, por ejemplo, el águila perdicera es muy territorial, ¿no? Y no le gusta que entres en su territorio, ¿no? Y cómo se defienden. Normalmente suelen ser parejas que se forman de por vida hasta que alguna desaparece, alguna muere, ¿no? Y las ves como son muy territoriales, ¿no? O, por ejemplo, cómo entran, ¿no? En algunas ciudades, por ejemplo, esta rapaz tan escasa que tenemos, como digo, el águila imperial ibérica, cómo la podemos ver prácticamente a las puertas de Talavera de la Reina, pero también de Toledo, ¿no? Es decir, que estamos prácticamente en el polígono en Toledo, podemos ver un águila imperial volando a nuestro lado, ¿no? Es decir, son especies que a lo mejor necesitaríamos más educación en los colegios para identificarlas todas estas especies y para saber qué joyas tenemos en nuestro cielo, que vienen ornitólogos de medio mundo a verlas y las tenemos prácticamente a las puertas de nuestras ciudades. Sin duda. Bueno, aprovechando tu presencia con nosotros, Miguel Ángel Sánchez, que es el representante de la Asociación de Ribereños en la Comisión del Trapase Tajo Segura, que se reúne hoy, ¿qué expectativas tienes? Bueno, cambiando totalmente de tercio, la propuesta la tenemos sobre la mesa, es decir, la Comisión pide un trasvase de 20 hectómetros cúbicos que decide la ministra de Transición Ecológica, ¿no? La Comisión siempre pide el máximo 20, ¿no? Analizando los informes que tenemos del CEDEX, el Centro de Estudios del Agua, del Ministerio y demás, la situación es bastante preocupante en Entre Peñas y Buendía. El año pasado solamente hubo 480 hectómetros de aportaciones, ¿no? Estamos en la raya roja de los 400 hectómetros cúbicos, prácticamente que no se puede trasvasar, ¿no? Este mes de septiembre pasado solamente han entrado 16 hectómetros en la cabecera del Tajo y se piden que se trasvase 20, ¿no? Es decir,
Nosotros lo que planteamos, y plantearemos ahora, plantearé dentro de un rato en la comisión, es que no haya ningún trasvase este mes de octubre. Hay agua de sobra para beber y para regar en la cuenca del Segura. Hay cerca de 160 hectómetros cúbicos de lo que ellos llaman sistema trasvase, es decir, agua del Tajo, agua de pozos y agua de desaladoras que lo tienen allí guardado, evaporándose, no lo usan porque los viene mejor llevarse agua del Tajo. En fin, que ahora mismo los últimos análisis lo hacía esta madrugada, analizando los últimos 8 años desde que empezó la nueva regla de explotación en el 2014, hemos estado siempre en la raya de los 400. No se puede gestionar entre Peñas y Buendía como se está gestionando hasta ahora, y por tanto el Ministerio tiene que darse cuenta que cuando hay una bonanza de agua en el Levante, cuando hemos visto estas imágenes de agua por todos los sitios, tiene que ser consecuente y tiene que mirar por todo el país y también por el Tajo y cerrar el trasvase al menos durante unos meses, porque realmente no hay necesidad. Bueno, perdona el atraco, ya sabes que la actualidad siempre manda y tenemos que estar en las noticias del día, pero sé que no te importa. Miguel Ángel Sánchez, muchas gracias, como siempre, por lo que nos cuentas y por el medio ambiente que nos descubres, que tenemos cerca y que no siempre valoramos. ¡Feliz día! Muchas gracias y buenos días.